Bueno, digamos, vamos a comenzar orando al Señor primero que todo, pidiéndole sabiduría. Hoy vamos a mirar esta prédica que se llama El altar de bronce y la cruz de Cristo. Vamos a mirar Éxodo capítulo 27, pero comencemos orando al Señor. Señor gran Dios y Padre celestial, Dios eterno, tú eres santo, 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 dice tu palabra. Tú eres totalmente puro, totalmente majestuoso, no hay nadie como tú. Hoy venimos delante de ti, queremos ver tu palabra y entenderla y que ya llegue a nuestros corazones. Te pedimos para que seamos llenos del Espíritu Santo. Te pedimos para que nos llenes de confianza, para que al ver tu palabra, ver el mensaje de tu Espíritu Santo, se nos lleve a Cristo, se nos lleve a ver su obra, a verlo glorificado. Tu propósito con nosotros como tu creación es que le glorifiquemos a Él, y más con este tema del altar que nos va a hablar de la cruz de Cristo. Señor, permite que llegue este mensaje a nuestro corazón, llegue a nuestras manos y lleve a que nuestros corazones digan lo que dijeron esos hombres en Hechos, que dijeron al oír las palabras de Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando sus corazones se compungieron. Oramos delante de ti, Señor. Amén. Amén. Tras esta presentación, hoy vamos a hablar del altar de bronce. Luces. Señor. Necesitamos el micrófono. Vamos a hablar del altar de bronce. Vamos a hablar de la cruz de Cristo. Estamos hablando sobre el tabernáculo. Esto es el altar de bronce. Es uno de los sitios, o sea, es uno de los muebles, de los utensilios que tenía el tabernáculo. Pero vamos a hacer algo distinto. Digamos que normalmente a mí me gusta pensar las predicaciones en tres formas, en tres partes: como un cabeza, como un corazón y como manos. Cabeza significa cómo entendemos lo que el mensaje viene, lo que el mensaje fue escrito para nuestras vidas, cómo lo entendemos. Corazón es cómo lo interiorizamos ahora, cómo esto me afecta a mí. Y manos es, y ahora con este mensaje, Dios, ¿qué quiere que yo haga? Vamos a comenzar hablando entonces del tabernáculo. Voy a dar una introducción larga. Entonces, en esta introducción vamos a mirar el tabernáculo. Éxodo 25:8. Me gustaría que alguien me ayudara leyéndolo. Entonces, Fabio, ¿me puedes ayudar leyendo fuertemente Éxodo 25:8? Este lo vimos la semana pasada. Dice que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Listo, muy bien, perfecto. Entonces, tengo por acá, allá está. Entonces, el tabernáculo fue en los tiempos del desierto, cuando salieron los israelitas de Egipto. Dios les dijo que construyeran este tabernáculo, y la misión era que ese era el lugar sagrado donde moraba la presencia de Dios en la tierra. O sea, ellos iban a ver que en ese lugar iba a estar físicamente la presencia de Dios. Y vamos a mirar qué tiene eso que decirnos a nosotros, cuál es su significado, qué es lo que quería decir eso. Vamos a mirar aquí unas imágenes para que lo entendamos. Dios les dijo a ellos que Él quería un reino de sacerdotes, pero quiero que veamos acá algo muy interesante que nos habla el tabernáculo, y es como el tabernáculo, acá lo vamos a ver, digamos que acá estaban los israelitas, acá estaba la zona del tabernáculo, el altar de bronce, el altar de testimonio, donde estaba la presencia de Dios. Va a ser muy parecido a, ¿qué dice acá? El jardín del Edén. Entonces, el tabernáculo fue construido, fue hecho para hacer una imagen del jardín del Edén. Y en el jardín del Edén tenemos la tierra, ¿cierto? Y en la tierra Dios plantó un lugar especial, que ¿cómo se llamaba? El jardín del Edén, ¿cierto? Y ahí puso al hombre. Y en el centro del jardín del Edén había algo especial. El árbol de la vida. Se encontraba el árbol de la vida. Y era el lugar donde se encontraba la presencia de Dios físicamente, ¿cierto? O sea, donde realmente podemos ver que Dios hablaba con Adán y con Eva. Adán y Eva fueron construidos, fueron diseñados para ser la imagen y la semejanza de Dios.
como unos sacerdotes. Esto es la labor de un sacerdote. Y vamos a mirar qué significaba este tema del jardín del Edén y qué tiene que ver con el tabernáculo. Vamos a ver esta imagen. Sé que se ve muy pequeño, yo les voy a llevar leyendo. Pero lo primero es: Dios crea a Adán y Eva y los establece como representantes suyos en el jardín del Edén, ¿cierto? Génesis 1:26 dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y para que fuera que él tenía un propósito que era señorear sobre los peces, las aves, sobre toda bestia de la tierra, como un sacerdote, como un representante de Dios en la tierra. Sin embargo, en Génesis 3 vamos a ver qué pasa. El pecado entra al mundo, ¿cierto? El pecado entra al mundo en Génesis 3. ¿Y el hombre qué pasa con el hombre? Él está acá y es ¿dónde? ¿Qué pasa? Es expulsado, ¿cierto? O sea, Dios lo saca de acá del jardín del Edén, sale del jardín del Edén, y dice la palabra es que Dios pone un querubín, o bueno, pone querubines, que son ángeles, ¿cierto? Y una espada que está revoloteando, dando vueltas. ¿Qué pasa si el hombre entra? Va a morir, ¿cierto? Y Dios lo pone porque Dios no quiere que el hombre en su maldad, en su violencia, entre y tome del Árbol de la vida. árbol de la vida. Sin embargo, Dios promete que un día un descendiente de la mujer va a permitir que el hombre pueda volver a entrar en la presencia de Dios y se ha renovado su labor como sacerdote. Ahorita vamos a ver cómo esto tiene que ver tanto con el tabernáculo, pero hasta casi no entienden qué significa eso con el tabernáculo. Hace 2 semanas, esto es interesante ver cómo el Éxodo, Génesis, fueron escritos por Moisés y todos tienen una misma explicación. Y vamos a mirar, hablaba de este tema Fabio hablaba sobre cómo llegan los hombres al monte Sinaí, ¿cierto? Llegan los israelitas al monte Sinaí, y llega y está el monte Sinaí, y cuando apenas llegan, Dios les dice en Éxodo 19:6, me gustaría que me lo ayudara leyendo el hermano Alfonso, Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Listo, perfecto. Entonces, Dios invita al pueblo de Israel a ser ¿qué? Sacerdotes y gente santa, ¿cierto? Dios los está invitando, así como pasó con Adán y Eva. Y entonces llega todo este tema del monte Sinaí, está el monte Sinaí, ¿se acuerdan de la historia? Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Ellos se van a acercar al monte Sinaí. ¿Y qué sucede? Entonces, el monte está humeando. Hay fuego. relámpagos, hay una tormenta, hay lluvia, el monte está temblando. ¿Eso a ustedes les daría tranquilidad o les daría miedo? ¿Pero por qué está humeando? ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué les quiere mostrar Dios con eso? Su presencia, pero también su santidad. Porque eso que les recuerda a ellos, su pecado. ¿Se acuerdan? Que cuando estaban a la entrada del Edén, ¿qué había? Un querubín. De los querubines y la espada que les tenía que dar miedo. Ahí se están acordando que para entrar a la presencia de Dios les daba miedo, ¿cierto? Y el pueblo le tiene miedo a Dios por su pecado. Dios da los 10 mandamientos, y eso es como la espada que revolotea en sus corazones. Ellos se llenan de miedo y dicen: Moisés, mejor nosotros no queremos entrar. Nosotros nos da miedo. Sin embargo, pasa una cosa: llega Moisés a la entrada de la subida del monte Sinaí, y dice que él llega y pone un altar, ¿cierto? Pone un altar. ¿Qué es un altar? Un lugar donde se sacrifican sacrificios, ¿cierto? Él pone un altar, coge y pone piedras y va a hacer un altar, y pone unos jóvenes y ellos sacrifican. ¿Y qué hay ahí? Muerte. Hay sangre, ¿cierto? Y después de eso sacan la sangre, y con la sangre él empieza a esparcirla por el monte, y en ese momento Moisés y los ancianos pueden
subir al monte. Antes no habían podido subir al monte, ¿cierto? Antes no habían podido subir por su pecado. Ahora pueden pasar. Una imagen increíble del altar de holocaustos que vamos a ver ahorita. Ellos suben al monte. Interesante que también ponen al pie de la montaña la ley y el altar de sacrificios al lado. Se sacrifican animales, la sangre es esparcida. Dios permite que Moisés y los ancianos suban a su presencia y los hombres suben y comen y beben con Dios. Una imagen sacerdotal, ¿cierto? Una imagen de que hombres van a acercarse a Dios, van a estar en comunión con Dios. Esa es la imagen. Él sube con 70 ancianos. Sin embargo, Moisés luego va a entrar donde está la gloria de Dios, ¿cierto? Él entra a un sitio que está lleno de humo. Dice la palabra de Dios, donde está la gloria de Dios. Y él va a estar 40 días y 40 noches. Y en ese momento Dios le va a mostrar el tabernáculo y le va a mostrar el sacerdote. Y cómo eso va a ser una imagen de aquel hombre que iba a permitir que volviéramos a entrar nuevamente a la presencia de Dios. Sé que traté de hacer una introducción muy larga, pero digamos que es interesante ver cómo esto va a tener mucho que ver con Jesús. ¿Todavía me siguen o ya están perdidos? Ahora, vamos a encontrarnos, Moisés ve y ve un modelo del tabernáculo, ¿cierto? Ve un modelo del tabernáculo donde ve cómo es ese santuario y ve un modelo de quién es este. El sacerdote, un modelo de un sacerdote. Que luego nosotros vamos a ver en la historia de quién nos está hablando. De Cristo Jesús, de Jesús. Pero ahora vamos a ver algo, y es todas las partes del tabernáculo. ¿De qué nos van a hablar? De la obra de Cristo. La vez pasada vimos una, ¿se acuerdan cuáles vimos? Hace una semana vimos. Entonces, el arca del testimonio, ¿cierto? Vimos el arca del testimonio, que es una imagen de Jesús. Vimos el candelabro de oro, ¿cierto? Que aquí hace, ilumina. Jesús es la luz del mundo. Vamos a ver otros más, que es el altar donde están los panes. Jesús es el pan de vida. Y así sucesivamente. La única que, digamos, que no hablaba acerca de su obra, sino de su presencia o de sus cualidades, era el arca del testimonio. Pero bueno, vamos a seguir. Y vamos a hablar del altar de sacrificios. Entonces, ese santuario se veía normalmente así. Imaginémonos que es así, ¿cierto? Interesante, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo primero que se encontraron los judíos? ¿Qué es esto? Las cortinas. Hay cortinas, ¿cierto? Y esas cortinas separan la entrada. La entrada, ni siquiera el lugar santo, es una casino, esas separan la entrada. O sea, el israelita solo tiene una forma de entrar. ¿Por dónde es? Por una puerta. Solo hay una entrada. ¿Cuántas entradas solo hay? Una. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Por ahí entraban las ovejas. Y para que entrara el israelita, ¿con quién tenía que entrar? Con su sacrificio, con su oveja o su vaca o su cabra. Y lo primero que él iba a ver, ¿qué era? El altar, que como sabemos es un sitio de sacrificio, ¿cierto? Y en ese altar, lo que él iba a encontrar en ese altar, lo primero que era, ¿cómo se veía? ¿Ustedes tienen un asado? ¿Qué es lo primero que encuentran en un asado? Humo, ¿cierto? Fuego, para que pueda haber un asado. Vamos a ir a mirar Éxodo 27. Traje un video. Y este video lo que va a hacer es explicando cómo se ve el altar de sacrificios, el altar de holocaustos. Vamos a mirar si se deja ver en internet.
video. No sé, hasta ahí está ahorita funcionando. Pero no me está dejando presentarlo allá. O sea, si no me deja con él. También una altar de madera. Solo que no me deja ver aquí detrás. Listo, bueno, toco así. No sé si tengo sonido. Casi 5 codos de longitud. ¿Hay forma de subirla? Sí. Harás también un altar de madera de casi 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será colgado en el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Sí, sabes que lo que pasa es que está sonando es en el video. Ah, en el video. Harás también sus calderos. Listo, pero bueno, vamos a mirarlo poco a poco. Entonces dice, harás también un altar de madera de acacio. Quiero quitar esto de acá. Está sonando el video. Sí, no sé. De acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Lo primero es, harás también un altar de madera. Vamos a verlo bien. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus canderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sean llevados. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Bueno, lastimosamente no se vio tan bien, ¿cierto? Listo, pero vamos a mirar qué significaba cada cosa del altar de bronce. Lo primero es, ¿cierto? El altar de bronce nos va a hablar del juicio sobre Jesús. Vamos a mirar 6 cosas, no mentira, son 7, pero acá se me pasó 7 cosas que tenía este altar de bronce que tenían que ver con Jesús. Lo primero, ¿de qué era?
Pero yo cambio acá la presentación. Se cambió la presentación. Ya listo, ahora sí se ve mejor. Entonces, lo primero es que era de madera de acacia, ¿cierto? La madera de acacia es dicha que significa una madera muy resistente. Entonces representa la humanidad de Cristo, que Él era incorruptible, que era perfecto. Lo segundo, la madera de acacia, ¿con qué estaba recubierta? Con bronce. La vez pasada vimos este tema del bronce, ¿cierto? ¿Qué simbolizaba el bronce? Juicio, ¿cierto? Pero también lo que significaba era, ¿por qué el bronce significaba el juicio? Porque era un metal que era muy fuerte. Imagínense, si solo estuviera la madera y le pusieran fuego, ¿qué pasaba? Se quemaban. ¿Pero qué hacía el bronce? Lo protegía. Entonces el bronce va a ser un símbolo del sufrimiento y del juicio. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Sufrió por nuestros pecados y resistió, ¿cierto? Muy bien. El tercero, sus medidas. Entonces sus medidas dicen que son 5 codos de largo por 5 de ancho y 3 codos de altura. Esas son medidas de ellos, en ese tiempo eran con codos, ¿cierto? Digamos, diferente a nosotros que manejamos 2 metros. Pero ¿qué significa el número 5 en la Biblia? ¿Sí saben qué significa? Responsabilidad. El 5 significa la responsabilidad. Vemos en varios casos que habla de la responsabilidad como el número 5. Y también sobre la gracia de Dios en medio de la responsabilidad del hombre. Y vemos que Cristo, Él se hace responsable ¿de qué? De nuestro pecado, de nuestra maldad, se hace responsable. Y lo toma sobre Él. Y el 3, ¿qué significa el 3? La Trinidad, ¿cierto? Simboliza la Trinidad, las 3 personas de Dios. Entonces, todo esto nos va a hablar acerca de la gracia de Dios, de la responsabilidad de Dios en este proceso. ¿Quién merecía la muerte? Nosotros, pero la toma Dios para podernos dejar entrar delante de su presencia. Luego vamos a ver los 4 cuernos. Los 4 cuernos son estos. ¿De qué creen que nos hablan los 4 cuernos? Entonces, 4 cuernos, cuando hablamos de 4 cuernos, hablamos 4, el número 4 habla de los 4 puntos cardinales, ¿cierto? De toda la humanidad en total, de que la salvación que Dios quería presentar al hombre era para todos aquellos que se hacían de los cuernos. Y los cuernos hablaban del poder, de eso significaban los cuernos, el poder, del poder de Dios para salvarnos del pecado. Vamos a mirar el 5, ¿de qué nos va a hablar? Los utensilios. Número 5 acá va a ser los utensilios. ¿Qué utensilios habían? ¿Les acuerdan los que vimos primero? Estaban unos calderos, ¿cierto? ¿Sí son calderos? ¿Sí lo primero? Dice que los calderos, ¿para qué son? Vamos a mirarlo. Éxodo 27, vamos a mirar Éxodo 27 para que no les esté yo diciendo mentiras. Versículo 3. Harás también sus calderos para recoger la ceniza. Harás sus calderos para recoger la ceniza. ¿Para qué es la ceniza? Tarea. Ustedes cuando lleguen a sus casas van a averiguar para qué servía la ceniza. ¿Qué hacían con la ceniza? ¿Sí? Bueno, listo. Para el monte, bueno. Las paletas, ¿para qué son las paletas? Entonces, las paletas es para poder darle vuelta al sacrificio, ¿cierto? Y para poder sacar las cenizas, porque están ahí metidas. Vamos a mirar los tazones. ¿Para qué eran los tazones? Para la sangre. En los tazones se sacaba la sangre. Vamos a mirar que la sangre es muy importante para esto. Los garfios ¿para qué son? Para mover la carne, estarla sacando. Y los braseros, para mover las brasas y luego ponerlas para que salga el fuego, ¿cierto? Es para poder poner el fuego. Listo. Y vamos a ver, además de todo, iban a tener unos anillos, ¿cierto? Iban a tener unos anillos aquí donde se iban a meter unas varas.
¿Para qué eran esos? Para luego poder coger y cargarlo, transportarlo. Pero era un significado de que Cristo cargó la ira de Dios sobre sus hombros, sobre su cuerpo. Ahorita lo vamos a ver más aplicado al tema, pero ese es el tema. Y lo último era la rejilla, que no se ve acá, pero se ve acá. La rejilla. Entonces dice que la rejilla pues es en el rejado donde se hacía el asado, pues no es un asado, perdón, es el sacrificio, el holocausto. Estaba a la misma altura a la que estaba el arco del testimonio, lo que implicaba que este nos hablaba acerca de la misericordia y este nos hablaba de la justicia. Significaba que para Dios la misericordia y la justicia tienen que estar como a la misma altura. ¿Qué significa eso? Que la misericordia y la justicia tienen que estar a la misma altura. Digamos que este ejemplo es muy común, que se habla acerca de lo siguiente. Un juez que llega y le mataron a su mamá, y el juez es muy misericordioso, y el juez dice, pues le mataron a su mamá, pero yo lo perdono. ¿Es un juez justo? Misericordioso. Es muy misericordioso, ¿cierto? Pero no es un juez justo, es un juez injusto, ¿cierto? En este caso vamos a ver el ejemplo en el que Dios sí es un juez justo y misericordioso, porque hay un problema. ¿Y cuál es el problema que tiene el hombre? El pecado, ¿cierto? Sin embargo, ¿Dios qué pone? A su Hijo en forma de misericordia para acabar con el pecado. Vamos a seguir un poquito con teoría y ya después vamos a ir a la última parte. Ya esto es lo último. Sobre este altar habían 5 tipos de sacrificios, y esos 5 tipos de sacrificios tenían significados. Vamos a verlo muy por encima. Yo quiero que ustedes cuando lleguen a sus casas los busquen y digan, venga, pero ¿por qué esto significa esto? ¿Qué quiere decir? El primero era el holocausto. En el holocausto se cogía la víctima. Yo traje por acá la víctima, que es esta ovejita. Entonces, por ejemplo, ahorita la vamos a usar más adelante. Se ponía la ovejita sobre el fuego y la ovejita era consumida totalmente. Era consumida totalmente al fuego. Eso es lo que pasaba. Y eso significaba no somos capaces de cumplir el propósito por el que fuimos creados. O sea, fuimos creados para adorar a Dios, para glorificarlo, para ser de agrado para Él. Pero nosotros no somos capaces. Pero hay uno que sí fue capaz y fue Jesús, el holocausto perfecto. En el segundo, ellos traían cereales, entonces traían trigo, traían vino, traían aceite y lo ofrecían delante de Dios. Y eso era una muestra pues de la pureza, de la santidad. Pero eso muestra que nuestra vida no cumple con las expectativas que Dios requiere. El tercero rápidamente se llama la ofrenda de paz, que también es la ofrenda de amistad. No somos aptos para vivir en amistad con Dios. La cuarta, la ofrenda por el pecado, y ahorita vamos a meternos en esta ofrenda por el pecado. Hemos pecado y nuestro pecado, ¿qué hace? Nos separa y ofende a Dios. El quinto, la ofrenda de restitución. Nuestro pecado no solamente ofende a Dios, ¿a quién más ofende a nuestro pecado? Al Espíritu, pero también a las demás personas, ¿cierto? También nosotros cuando pecamos ofendemos a otros. Cuando mentimos, cuando robamos, cuando nosotros miramos y codiciamos a la mujer del prójimo, ¿a quién estamos ofendiendo? A Dios, pero también al prójimo, entonces a la esposa, al esposo. Listo. Vamos a pasar a la última parte. Y para esto ya vamos a usar la ovejita como un ejemplo. Y ya vamos a tratar de llevarlo este tema al corazón. Entonces, el ejemplo perfecto de esto es la ofrenda por el pecado. Entonces, en esta ofrenda por el pecado, dice, cuando una persona hubiera pecado, ¿cuántos de ustedes han pecado? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes han pecado? ¿Cuántos no han pecado? Eso, Florecita, muy bien, Florecita no ha pecado. No todos hemos pecado, Florecita me levantó la mano. Cuando alguno hubiera pecado, esta era la condición. Tendría que buscar un becerro o una oveja, un macho cabrío, dependiendo de él. ¿Y cómo tenía que ser?
Puro, sin defecto. sin defecto. Pero ahora van a imaginarse esa imagen. Entonces, usted ha pecado. Y entonces se va y tiene que ir a su ganado y ¿qué tiene que buscar? Mejor. El mejor que tenga, ¿cierto? Y usted qué dice, uy, me duele porque es el mejor, pero el que más me van a pagar. Pero él iba y la buscaba la ovejita perfecta sin defecto y además con la que tenía cariño, ¿cierto? Y él mismo lo va a traer. Entonces, en ese momento tenía que venir el israelita que tenía que traer. Y mientras él iba viniendo, todo el mundo, ¿qué hacía? Entonces usted va llevando la ovejita y todo el mundo, ¿qué hace? ¿Se la compro o se la compro? Todo el mundo está mirando, Está mirando, claro. ¿cierto? Todo el mundo está mirando que usted, ¿qué hizo? Pecó. ¿Será que esto era fácil para el israelita? ¿Qué creen que sentía la persona? Sentía vergüenza, ¿cierto? Pero él iba y caminaba, iba llevando hasta acercarse al portón. Y llegando al portón con su oveja, para entrar, él tenía que poner sus manos sobre la oveja, ¿cierto? Y eso era una muestra de que mi pecado, que no me deja entrar delante de Dios, va a quedar en la oveja, ¿cierto? ¿Y la oveja cómo es? Sin defecto. Y ahora, esa misma persona que pecó, ¿ahora qué tiene que tomar? Un cuchillo. La persona que pegó va a tomar un cuchillo y con ese cuchillo, ¿qué va a hacer? Va a coger a la oveja y la oveja es culpable o no es culpable. ¿Y será bonito eso, matar a algún animal o eso? Yo creo que para ninguno. Y llegaba y tomaba y empezaba a degollarla. ¿Y qué salía de la oveja? La sangre salía. Será chévere eso, sentir la sangre que cae por sus manos. Y algo que es interesante, la oveja tiene algo, que es un animal que es muy noble, ¿cierto? Alguna vez un hombre contaba una historia que cuando en el matadero tuvo que matar a una oveja, tuvo que retirarse de eso. Porque él le puso el cuchillo, le empezó a matar y la oveja empezó a lamerle la mano. Entonces, ya este hombre ya la mató, la culpa sobre él. Ahora, después de eso, tenía que abrirla totalmente y el sacerdote iba a sacar la sangre y la sangre la iba a tomar y la iba a poner en tres partes. En el velo, ¿cierto? Que el velo que simbolizaba la separación, la santidad de Dios. Yo no soy capaz de entrar. El segundo era en el altar del incienso, delante de las oraciones de Dios, porque también eso generaba ira para Dios. Eso generaba ira y la ira iba a caer sobre mí, pero lo ponía sobre el altar del incienso y eso aplacaba la ira de Dios. Y el tercero era sobre el altar de holocaustos, sobre la justicia de Dios. Y ese israelita, ¿qué pasaba? Él entendía que su pecado había quedado sobre la oveja. ¿Y cómo eso lo tenía que hacer sentir? Humillado, pero perdonado. Bueno, y luego tomaban todas las partes de esa oveja y las empezaban a quemar. Pero hay una imagen hermosa y es: la puerta siempre permanecía abierta. Creo que sale eso. La puerta siempre permanecía abierta. Cuando está diciendo Dios siempre tiene abiertas las puertas para aquel que viene con su corazón humillado a buscarle por su pecado. Y el fuego siempre está ardiendo. Y lo último, esa se realizaba 2 veces por día, por si en la mañana o en la tarde pecaba. ¿Que ustedes pecan en la mañana o en la tarde? Todo el tiempo, ¿cierto? Pero todo esto se resume en lo siguiente. Todo se resume en lo siguiente. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es: yo he pecado y necesito el perdón. ¿Quién no ha reconocido eso? La verdad va para la ira de Dios, va para el fuego, va para el infierno. El que no ha reconocido esas palabras: yo he pecado y necesito el perdón. Ojalá todos lo hayan reconocido. Si no, les espera el fuego del juicio. Y lo segundo, Jesucristo es el Cordero.
Jesucristo es el Cordero que tomó mi lugar. Y ese Cordero que cuando lo estaban golpeando, cuando sufría, ¿qué hizo? Cerró su boca. Dice la palabra que él sufrió, experimentaba en quebranto. Otras versiones dicen, el hombre que sufrió hasta donde más pudo sufrir. El dolor cayó sobre él. Pero el hombre, o sea, tú, yo, ¿qué tenemos que hacer? Así como ponemos la mano sobre el Cordero, ¿debes poner qué? Tus pecados, ¿cierto? Sobre él. Creer que la sangre de Jesús tiene poder para limpiarte. Ver cómo Jesús entregó toda su vida por ti. Saber que puedes venir en cualquier momento y eso es lo que le permite a ti y a mí. ¿Qué nos permite? Entrar delante de su presencia. Eso es lo que permite que estemos aquí. Eso es lo que permite que ustedes han comido hoy del pan, que han tomado la copa. No fue que ustedes se portaron bien esta semana y que ustedes se levantaron temprano. Lo que permitió eso, ¿qué fue? La sangre de Cristo. Y espero que lo entendamos de esa forma. Y pensaba, ¿ahora qué nos debería llevar ese altar de sacrificio? Ya estoy por terminar. Vamos a mirar en esas manos. ¿Qué debe esto hablarnos a nosotros? Y pensar en una canción. Espero que no tenga problemas en el computador. No, creo que ya problemas. Es una canción de Marcos Vidal que se llama La Cruz. Vamos a mirar, parece que el internet se cayó. Pero cuando escucho esa canción me hace acordar y pensar en muchas cosas. ¿Cómo será que ustedes la interiorizaron también? Ojalá se viera la letra, no creo que se vea, pero escuchemos lo que dice la canción. Y podría contarte a ti de mil historias y jamás te haría justicia. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, y en 1000 años te podría pagar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer. Cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veré. La realeza que sostiene tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la Pensaba, bonito lo que dice la canción, ¿cierto? Dice, quizás ni en 1000 años pueda pagarte por todo lo que tú has hecho, ¿cierto? Pero todos los días, digamos que el israelita le pasaba eso, él entraba y lo primero que se encontraba aquí era el sacerdote, el altar. Y lo primero que nosotros nos encontramos, ¿qué es? La cruz. Y en la cruz, ¿qué vemos? El sacrificio, el dolor, el sufrimiento que tomó el Cordero en la cruz. Me parece que eso es lo último a lo que quería pensar, y es, ojalá todos los días lo primero que pensemos sea en eso, ¿cierto? Lo primero y lo último. Vamos a orar. Ya se cumplió el tiempo.
Señor, ven Dios Padre Celestial, cuando vemos delante de ti en tu palabra, cuando leemos Isaías 53, cuando vemos el peso del pecado sobre Jesús, cuando vemos el sufrimiento que Él tuvo que llevar, cuando yo reconozco que fue mi pecado el que Él cargó, el pecado que cometió y que he cometido todo ese tiempo, Señor, toda la vida he cometido, Señor, delante tuyo. Lo único que puedo hacer es poner mis manos sobre el Cordero, sobre Jesús. Dice tu palabra que Él es el Cordero que tiene el poder para quitar el pecado del mundo. Y yo hoy vengo con mi corazón y espero que mis hermanos igual, para pedir, Dios, que dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos en base en la sangre de Jesús que murió por mí. Cuando voy a saltar de sacrificio, yo sé que nunca podré pagar, ni siquiera siendo el hombre más perfecto podría merecer tu amor, pero por la sangre de Jesús, dice tu palabra que tú me ves hoy y me dejas entrar delante de tu presencia, y no me dejas entrar ante el monte que humea, sino puedo entrar delante de ti y saber que tú en este momento me escuchas. Te pido, Dios, para que permitas que en mi corazón nunca me olvide tu cruz, Señor, nunca me olvide de lo que pasó en el Calvario cuando Jesús murió por mí. Que mis hermanos no se olviden de eso, Señor. Amén.